Boa noite! Chegamos o grande dia, estamos aqui novamente, irmãos, né, para essa live aqui maravilhosa. Eu aqui no Brasil e o irmão José Antônio Septien, lá na nossa querida México, Durazno, la ciudad, correto? Querétaro. Querétano, oh Jesus, Querétano. Durazno é outra cidade. Ok, perdão. Querétaro é como Niterói, Rio, é como São Paulo, Rio de Janeiro. Querétaro, aí está, hermano José, para nós começarmos essa live de hoje, essa live maravilhosa. Eu tenho toda a certeza que vai ser uma bênção para vocês, uma bênção para todos nós. E eu quero dar o meu boa noite para o meu irmão José. Ele não sabe falar perfeitamente o português como nós, mas ele me garantiu que vai, na próxima live, já está falando português. Então, nosso irmão José Antônio. Boa noite, José, tudo bem? Todo bien, Claudio, muchas gracias. Que bom, que bom. O irmão José Antônio, ele é professor, ele é teólogo e, acima de tudo, autor de uma das maiores gramáticas gregas que existe. Eu estava há pouco falando com ele e ele me disse que o livro dele tem mais de 700 páginas. 700 páginas. Se você quiser aprender grego, a gramática do irmão José Antônio é um excelente livro para você aprender grego. Já está disponível na Amazon, correto, irmão? Así es. Na Amazon. Então, qual o nome do livro que encontramos? Grego ao alcance de todos. Así es. Grego ao alcance de todos. Não há necessidade de você querer entrar num curso, mas o livro de José Antônio é fantástico para você aprender e conhecer essa língua maravilhosa, o grego. Bom, nós vamos começar sem demoras. Eu só quero aqui dizer a você que você ainda não é inscrito no nosso canal, dê um cliquezinho lá, como todo mundo fala, né? Nas lives todo mundo fala isso. Dê um cliquezinho lá, faça a sua inscrição, dê um cliquezinho lá no sininho para você receber aí todas as nossas lives, as indicações das lives. Agradeço por você estar aí conosco. Quero também aqui, eu fiz uma cola aqui no meu celular, quero também aqui parabenizar o pastor Esdras Bento, que hoje é o dia do aniversário dele, e ele está fazendo aí 60 aninhos, né, pastor? Pastor Esdras, meus parabéns. O pastor Esdras, ele foi o que iniciou a tradução, ele foi o que formou a primeira comissão, né, os primeiros tradutores da Bíblia textual, ele foi o coordenador, foi coordenada pelo pastor Esdras Bento, professor, né, lá do seminário da FAECAD, doutorado também em matéria de grego. E parabéns, pastor, muito obrigado, e graças a Deus, né, nós começamos há 9 anos atrás, pastor Esdras, há 9 anos atrás nós começamos a tradução da Bíblia textual, e o senhor teve aí um valor muito importante, né? Uma presença muito importante nas traduções, né, de toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Bom, eu quero também agradecer aí o meu pessoal lá de São Paulo, né? Tá, o pessoal tá o Edu lá em São Paulo, tá a Noemi também lá em Pernambuco, e nós estamos aí para iniciar a nossa live de hoje. No finalzinho da live, gente, se vocês quiserem fazer as perguntas, o tema que nós vamos abordar aqui é crítica textual. É exatamente aquilo que está escrito e como se deve traduzir. Não existe na Bíblia na Bíblia textual o dedo do editor da Bíblia. Não existe. Ali é conforme está escrito no grego, assim deve ser traduzido, assim deve ser entendido.
O irmão José Antônio vai estar aqui, o irmão Septien vai estar aqui, mostrando para nós coisas extremamente importantes. Algumas traduções que foram feitas de uma forma e como realmente ela é, como realmente deve se traduzir e ser entendido. E aí sim você vai dizer para você mesmo, uau, é desta forma, isto é fantástico, essa tradução, sim, é muito excelente, e é assim que deve ser traduzido, ok? Irmão José Antônio, vamos lá? Seguimos? Ele prometeu para mim que vai falar despacio, devagar, né, bem devagar, para que todos nós, possamos entender o espanhol. E o espanhol do irmão José Antônio é um espanhol maravilhoso. Eu conheci o irmão José Antônio pelo YouTube, que é onde ele fazia o Fórum Bíblico. Convido também vocês para assistirem o Fórum Bíblico da Sociedade Bíblica Textual. E depois nos conhecemos pela primeira vez, foi na Argentina, né? Foi na Argentina, no evento da Sociedade Bíblica Textual, no lançamento da Bíblia Textual lá na Argentina. Nos conhecemos lá, tivemos o nosso quarto ficou lado a lado, e ali nós partimos um pouco das empanadas argentinas, né, irmão José? O irmão José Antônio ia no meu quarto comer um pouco das empanadas argentinas. Então, seguimos, irmãos, seguimos com a nossa live de hoje. Deixa-me colocar aqui o nosso slide. Aí está o nosso slide de hoje. Irmão José Antônio, Deus te abençoe. Muchísimas gracias, hermano. Dame un segundo. Bueno, mientras yo preparo aquí, quiero agradecer muchísimo la invitación de mi hermano Claudio. Fue muy grato conocerlo en Argentina, convivir con él, conversar con él, desayunar con él. Recuerdo mucho, hermano, tu delicadeza, tu invitación aquella mañana allí en tu habitación. Muchísimas gracias, hermano. Fue muy grato, muy grato. Sigue siendo muy grato conocerte. Amén. Y bueno, y estar contigo y estar con tu audiencia, con las personas que esta tarde, noche están escuchándonos. Un abrazo muy cariñoso desde la Ciudad de México. Muy agradecido con todos ustedes por estar presentes esta noche. Voy a hablar despacio. Le he prometido a Claudio que voy a aprender el portugués porque es una lengua muy hermosa, muy sonora, bellísima. Y lamento mucho el no haberme dedicado a esto años atrás, pero es a raíz de nuestro encuentro con Claudio que he venido a darme cuenta de la belleza del portugués. Y bueno, pues también muy contento de estar con Claudio en esta impresión de la Biblia textual en portugués. Creo yo que es un gran evento, un evento muy importante que va a ayudar a aumentar el interés en leer la Biblia, las Sagradas Escrituras. Amén. Y bueno, pues yo estoy totalmente dispuesto a estar hombro con mi hermano Claudio en esta empresa que tiene, porque me importa mucho que la gente, que los hermanos aprendan bien las escrituras y puedan darse cuenta de los inmensos tesoros que están guardados en las escrituras y qué importante es traducir bien la Biblia, traducirla bien al español, traducirla bien al portugués, al inglés, para que no haya obstáculos y para que el mensaje de Dios quede perfectamente claro
para todos nosotros. En esta ocasión he escogido 4 pasajes para comentar con ustedes. 4 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que considero que están, pues, creo yo, muy bien traducidos, y quiero destacar, quiero subrayar ante ustedes la importancia de la traducción que hemos hecho y, por supuesto, la importancia de haber traducido esta Biblia al portugués. Nuestro primer versículo que quiero yo que estudiemos, que veamos, está en Romanos capítulo 5, y voy a pedir, por favor, que abramos la lámina 2. Y le voy a pedir a mi hermano Claudio que, por favor, lo voy a estar, pues, incomodando, quizás molestando, pidiendo que me haga el favor de leer los versículos que le voy a pedir para que sean perfectamente claros para ustedes. En este caso vamos a leer de la Biblia textual, Ok. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Así es que abrimos nuestra charla esta tarde presentando a ustedes Romanos 5:1 y cómo aparece en la Biblia textual que nuestro hermano ha publicado. Portanto, havendo sido declarados justos pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muchas gracias, hermano. Ahora vamos a leer en la página que sigue, en la número 3. Tenemos un vocablo muy importante griego ahí. En esta lámina, como ustedes ven, aparece el texto tal como aparece en el texto, en la edición de Nestle Aland, la edición número 28, que es la más reciente. Tenemos allí en azul la palabra en cuestión, dikeócendes, que en otras versiones se traduce como justificados. Es una palabra crucial, es una palabra importantísima que es vital traducirla correctamente. Aquí tenemos, para quienes conocen algo de griego, no importa que haya quien no lo conozca, no se preocupe, vamos a explicarlo todo. No son muchas palabras en griego para que no se asusten de que esto va a estar muy alto, académicamente hablando, para nada. Sin embargo, lo pongo por consideración a los hermanos que sí conocen el griego. Tenemos aquí este vocablo, dikeo. El texto griego nos lo presenta aquí en forma de participio, dikeócentes. Decimos nosotros que este participio está en aoristo, es decir, equivale, no sé, al pasado portugués. Sim, passado português. Al pasado portugués y al pretérito español. Además, este vocablo está en la voz pasiva. Y todos estos factores son muy importantes. Este participio, como en todos los participios griegos en su mayoría, representan acciones. Son palabras muy especiales los participios porque participan de la naturaleza del adjetivo, del adverbio, y por supuesto mantienen su característica verbal. Es un verbo que, a diferencia de todos los demás, tiene modos, es decir, hay hay nominativo, hay genitivo, acusativo,
Y estas cosas serían privativas de los sustantivos o de los adjetivos, de los pronombres también, pero no de los verbos. Los verbos más bien tienen persona, primera, segunda o tercera persona, tienen voz, o son activos, o son pasivos, o tienen voz media, y tienen también modo, o están en subjuntivo o están en indicativo, pero resulta que el participio retiene su naturaleza de verbo y al mismo tiempo tiene características como las tuviera un sustantivo o un adjetivo. Y son acciones secundarias del verbo principal. Aquí tenemos, nuestro verbo principal es paz tenemos, tenemos. Dikeócendes es acción secundaria del verbo ejomen, del verbo tenemos. Bien, hasta aquí nada más para señalar la naturaleza del verbo que tenemos aquí. Está en voz pasiva. Y la voz pasiva en la Biblia es muy importante porque significa que la acción del verbo no es ejecutada directamente por el sujeto de la oración, sino que es llevada a cabo por alguien más en la persona del sujeto. En este caso, es Dios quien realiza esta acción, la acción de declarar justo. Y no es la persona, no es el sujeto, no es el nosotros que es el sujeto en este caso de la oración. No somos nosotros los que nos hemos declarado justos, sino Dios mismo quien nos ha declarado justos. Entonces la acción pasiva se refleja aquí en el habiendo sido declarados justos, habiendo sido o habiendo sido declarados justos. Muy bien, continuemos para que notemos la riqueza y la belleza de esta palabra llena de significados. El término posee un contenido doctrinal importantísimo. Se trata de un término legal, un término jurídico, que se empleaba en los tribunales griegos y romanos y que tiene el valor de una sentencia. Quiero que mi hermano, por favor, lea la primera parte de esta lámina acerca de dikeo. Portanto, havendo sido declarados justos. Esto en la lámina 4, mi querido hermano. Lámina 4. Bueno, sí, lámina 4. Ok. Termo legal que designa a Deus como juiz, que pronuncia uma sentença eterna em favor daqueles que creem no Messias, em virtude da perfeita obra de Cristo na cruz, pela qual todos os seus pecados são perdoados. Gracias, hermano. Hasta ahí. Fíjense bien, este es un término legal empleado en los tribunales de los días de Pablo. Y Pablo utiliza este vocablo, esta palabra, en este mismo sentido, es decir, como un término legal, como un término jurídico, un término relacionado con la jurisprudencia que designa a Dios como juez, como juez. Aquí no se está hablando de Dios como creador o de Dios como redentor o de Dios como sustentador de todas las cosas, sino se está presentando aquí a Dios como juez. Dios que pronuncia una sentencia eterna a favor de todos aquellos creyentes en Cristo Jesús. Esto en virtud de la obra perfecta de Cristo, en la cual
todos los pecados son perdonados. Este es un término tan importante que los reformadores del siglo XVI decían que la doctrina de la justificación por la fe es el artículo por el que la iglesia permanece o cae. ¿Verdad, hermano, que así dice abajo? Assim é. Leu perfeitamente. Obviamente, para tener una idea clara de lo que realmente es la salvación que Cristo ha forjado, es de vital importancia traducirlo con la mayor claridad posible. Pero lamentablemente muchas traducciones dejan que desear, sobre todo aquellas traducciones dinámicas cuyos principios dicen que las palabras que no se usan mucho deben ser cambiadas, palabras difíciles, palabras cultas o palabras teológicas, tienen que ser convertidas a lenguaje simple y sencillo. Y aunque a primera vista parece esto muy bueno y deseable, hay muchos casos en los cuales esto viene a perjudicar el contenido de, estos vocablos tan especiales. Vamos a pasar a la lámina 5, donde nosotros tenemos allí varias traducciones en diferentes versiones de este vocablo dikeócendes, que en la Biblia textual decimos se traduce como declarados justos. Aquí presentamos varias traducciones, yo diría defectuosas, de este término crucial. Varias de estas versiones que ustedes ven aquí en esta lámina son versiones españolas, y esto es así porque no pude conseguir algunas versiones portuguesas, aunque algunas versiones portuguesas de tipo dinámico traducen aproximadamente muy parecido a esto que ustedes van a leer, pero nos da una idea de qué tan lejos puede ir un traductor tratando de facilitar la lectura de un texto, pero al mismo tiempo ocultando su verdadero significado de la vista del lector. Então, irmão José Antônio, nesse caso aí, como o irmão disse, o tradutor, nas traduções dinâmicas, ele pensa que está facilitando um texto, melhorando uma linguagem, mas ele está cada vez mais se distanciando da verdade que foi escrito, correto? E aí vem essas edições dinâmicas, vem as edições que o editor ou o tradutor coloca ali e cada vez mais distante do original bíblico. Por supuesto que sí. Mira, si me haces el favor, hermano, en la lámina 5, de leer en azul cómo traducen algunas versiones el término dikeócetes, por favor, hermano. Justificados, sendo, pois, justificados pela fé, esta é uma versão, fomos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, restabelecida na amizade divina, restabelecida, então, na amizade divina através da fé, nos aprovou, então Deus nos aprovou, já nos fez justos, reabilitado, fomos reordenados. Ou seja, uma única tradução, né, que nós verificamos aqui, nessa lâmina aqui. Portanto, havendo sido declarados justos pela fé, paz temos com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Havendo sido declarado justo, foi traduzido por justificados, fomos aceitos por Deus, restabelecidos na amizade divina, nos aprovou, já nos fez justos, reabilitado, fomos reordenados. Hermanos,
Vayan ustedes a saber qué quieren decir con restablecidos, o con aprobados, o con rehabilitados. Y aquí, como dice mi hermano Claudio, quizá lo más cercano sea la primera que tenemos aquí, justificados. Pero los otros términos con que traducen otras versiones esta palabra dikeothenes son muy ambiguos. Restablecidos, rehabilitados, reordenados, que pueden significar 1000 cosas diferentes, menos la idea central de Pablo. Es decir, que Dios como juez, a la vista del sacrificio de Cristo, por medio del cual fue castigado por cada uno de nuestros pecados personales, cuantificables en el tiempo y en el espacio, que Él ha padecido la tortura de la separación de su Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ha padecido el dolor profundo de convertirse en pecado por nosotros. Es en virtud de todo esto que el Padre, hermanos, comprende y entiende que su justicia ha sido perfectamente vindicada, que entonces todos aquellos por los cuales este sacrificio maravilloso fue ofrecido son recibidos, son perdonados, son acogidos, son adoptados, son santificados, son regenerados y finalmente van a ser glorificados. El juez, por lo pronto, sienta la base fundamental. El juez dice, no me deben absolutamente nada. Están perfectamente perdonados. Los considero como justos. Todos los pecados, dice, panza amartían, dice, todos los pecados pasados, presentes y futuros han sido llevados en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el juez puede declarar justicia. La justicia se ha cumplido y la justicia es aplicada. Así como nuestros pecados fueron imputados a Cristo, así su justicia nos es dada. Y entonces somos declarados justos. Esta declaración del juez divino, es un adelanto, hermanos, es el juicio final adelantado para nosotros aquí hoy. Este es el valor de declarados justos. Es inmenso. Que Dios como juez te declare justo, esto es fundamental. Y hermanos, esta idea de la declaración del juez tiene que quedarnos perfectamente clara. Pero el lector que lee cualquiera de estas versiones jamás podrá descubrir esta idea, este pensamiento fundamental, esta idea clave del apóstol de que somos declarados justos. Quien lea estas versiones y vea restablecida, jamás va a poder ver que es declarado justo. Quien lea, por ejemplo, nos aprobó, quien lea, por ejemplo, que somos rehabilitados o que somos reordenados, esto jamás podrá llevar al lector a comprender, a refugiarse, a hacer suya esta consolación maravillosa del perdón y de la declaración de Dios. Por eso es tan importante traducir los términos, hermanos, que tienen contenido teológico, hermanos, de una manera en que no se traicione el pensamiento del autor. Si tenemos que traducir un vocablo difícil por otro difícil, pues que así sea. Tenemos nosotros el recurso de la nota al pie. Además, tenemos el recurso de los que están exponiendo la palabra, que tienen que hacerlo con rectitud. Pero el texto bíblico debe decir lo que dice. No lo que quizás Dios pudo haber querido decir,
sino lo que dice. Aunque en ocasiones, como en el versículo que vamos a examinar a continuación, tengamos que usar un término aparentemente moderno para traducir. Y con esto vamos a pasar a la lámina que sigue, la lámina 6, donde vamos a hablar de Filipenses, capítulo 2 y versículo 13. Y ahora, en lugar de comenzar con la Biblia textual, vamos a comenzar con la lectura de estas versiones que tenemos aquí. Estas sí todas son portuguesas. Y es un versículo, como vamos a ver, es un versículo precioso. Es un versículo esencial para ver cómo es que Dios lleva a la plenitud su obra en nosotros cada día. Si con la declaración de justicia Dios comienza nuestra vida cristiana, bueno, pues un versículo como este que tenemos aquí, Filipenses 2:13, nos muestra cómo es que el Señor conduce nuestra vida desde aquel momento hasta los días de la glorificación. Y bueno, pues como dice esta misma carta a los filipenses en el capítulo 1 y versículo 6, dice, estoy plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y aquí le pido a mi hermano Claudio que tenga la bondad de leer Filipenses 1:6 em português. Português. Almeida, Revista Corrigida, diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. NTLH, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. NVT, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. NVI, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. OL, porque é Deus quem trabalha em vocês, dando-vos o desejo de lhe oferecer o poder de fazer o que lhe agrada. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues estas versiones creo yo que en términos generales recogen bien la idea del apóstol Pablo. Pero quiero que notemos algo. Por ejemplo, la número 2, la segunda versión que tenemos aquí, le hace falta de acuerdo con su buena voluntad. De acuerdo con su buena voluntad, que sí está en el texto griego. De acordo com a sua boa vontade. Así es. ¿Te das cuenta, Claudio, que no aparece aquí? Não, não, verdade, não está. Luego, fíjate, la versión 3 que tenemos aquí y la número 5, si podemos enumerarlas de 1, 2, 3, 4, 5, la número 3 y la número 5, le hace falta también como a la número 2, la misma frase final de acuerdo con su buena voluntad. Pero parece que el traductor transformó esa frase de por su buena voluntad para hacer lo que le gusta. Podría ser que Dios da el querer como el querer para hacer lo que le gusta. Sí, es interesante la idea, pero no es exactamente lo que el texto dice. Es decir, de acuerdo con su buena voluntad. Es mucho más claro. Es una tendencia que hay en las traducciones dinámicas
de cambiar, por ejemplo, frases nominales por frases verbales. Fíjate, de acuerdo con su buena voluntad es una frase nominal, es decir, tiene sustantivos. Buena voluntad, por ejemplo. Pero esto se cambia por lo que dice aquí, para hacer lo que le gusta. Noten ustedes que son verbos, se cambió un sustantivo por un verbo, porque suponen los traductores dinámicos que es más fácil para los lectores portugueses o de habla española entender frases de tipo verbal que de tipo nominal. Pero yo creo que fundamentalmente se equivocan porque resulta que muchas de las cosas que los traductores dinámicos piensan que los lectores latinos o portugueses no entendemos, resulta que sí entendemos y que es muy fácil para nosotros aceptar un lenguaje más rico que uno menos rico. Esto basado en análisis estadísticos posteriores a las teorías, por ejemplo, del señor Naida, Eugene Naida, y otros teóricos de la traducción dinámica que tienen esta idea, por ejemplo, de que las metáforas no pueden entenderse, que hay que quitar el lenguaje metafórico, que hay que quitar las preguntas retóricas, que hay que cambiar las frases subordinadas por frases coordinadas, que tenemos que quitar las palabras difíciles por unas más fáciles. Pero hermanos, esto viene en general como que rebajan el nivel de las escrituras, porque resulta que en el Nuevo Testamento sí tenemos oraciones subordinadas. Sí tenemos muchas metáforas que son ricas en contenido. Por ejemplo, cuando nuestro Señor dice, ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza. O aquella otra que dice que no haga tu izquierda lo que hace tu derecha. Son frases metafóricas que precisamente tienen su fuerza, tienen su poder en esa especie como de misterio que típicamente manejan las metáforas, pero que los traductores tratan de explicárnoslas. Pretenden ellos ayudarnos y bueno, se los agradecemos, pero resulta que al hacerlo, ellos demeritan el lenguaje tan variado, los muchos estilos y los muchos recursos literarios de que hacen uso y hacen gala algunos de los escritores, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Bueno, en la oración número 2 y en la traducción 2 y en la traducción 5, noten ustedes aquí en Filipenses 2:13 que añaden la idea de obediencia, ¿verdad? En la número 2. ¿Cómo dice mi querido Claudio Tuque? Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. NTLH. Y también la 5, la última. Porque é Deus quem trabalha em vocês, dando-vos o desejo de lhe obedecer e o poder de lhe fazer o que lhe agrada. Bien. Bueno, tenemos aquí que la idea de obedecer que introducen los traductores dinámicos realmente no está en el texto griego. Y nos preguntamos si este explicitar tanto, tratar de explicar tanto, no hace que una traducción se convierta más bien en una especie de comentario. En lugar de ser simplemente una traducción con la idea de que el lector entienda, pero por ejemplo aquí está totalmente por demás la idea de la obediencia. Y bueno, noten ustedes cómo debe realmente traducirse este pasaje en la lámina que sigue, en la lámina 7.
Por favor, Claudio, si tuvieras la bondad. Aí está. Filipenses 2:13. Porque Deus, segundo o seu desígnio, é o que está energizando em vós, não só o querer, mas também o energizado fazer. Muchas gracias. Bueno, en este pasaje tenemos dos vocablos extraordinarios. Tenemos dos veces que se repite la palabra energeo en el griego. Então, essa palavra, irmão Septien, está no grego, energizando, energeo. Así es. Te lo voy a leer del griego. Aunque no sepas griego, al oírlo lo vas a identificar. Então, se você não sabe grego, mesmo ouvindo o que ele vai falar, você vai saber que essa palavra está no grego. Así es. Dice, Theos gar estin o energon, eninim, que to thelin, que to energin, hipertiseptoquias. O energon, luego, to energin. Las dos palabras vienen de energeo. Y es una palabra muy hermosa que algunas traducciones, como hemos visto, traducen por hacer, opera, ¿verdad? Sempre agindo, efectúa, trabaja. ¿Estoy pronunciando bien, hermano? Sim, está indo bem, muito bem. Gracias, hermano. Bueno, fíjense, hay varias palabras griegas para cada una de estas palabras que se han puesto aquí. Por ejemplo, la palabra pieo quiere decir hacer. La palabra prazo, griega, quiere decir hacer, efectuar. Y hay otras dos o tres palabras más. Pero aquí el Espíritu de Dios no escoge ninguna de estas palabras, sino más bien escoge la palabra energeo. Y es una palabra espectacular porque designa una acción de Dios sobrenatural. Las otras palabras hablan de un hacer humano, de un efectuar, de un operar humano. Pero aquí se habla de una acción que tiene como fuente a Dios mismo. Tiene como impulso fundamental a Dios, y de dos maneras distintas aquí el apóstol está presentando este verbo. Fíjense bien, en cada uno de estos lugares se presenta a Dios actuando. En ocasiones, debido a que esta palabra también designa acciones sobrenaturales, a veces nos la encontramos, por ejemplo, relacionada con Satanás, que también actúa sobrenaturalmente. Pero solamente son 2 o 3 lugares donde esto ocurre. La inmensa mayoría de los casos, de hecho, son 21 veces que se emplea el término aquí, como vamos a ver en la siguiente lámina. Resulta que es Dios el que está obrando. Dice, porque Dios es el que energiza en vosotros. O energón, el que también se puede traducir como un presente continuo, dado que el participio, aquí tenemos otro, está en presente. O energón también se puede traducir como una especie de gerundio. Él está energizando en tiempo continuo. No solamente él energiza o el que energiza, sino el que está energizando en vosotros, el que está produciendo sobrenaturalmente en vosotros. Dos cosas muy importantes. Una es desear, felin,
La otra es hacer. Porque, como decía un autor del siglo IV, ¿de qué sirve que Dios nos dé el querer si no podemos? ¿O de qué nos sirve poder si no queremos? Entonces Dios nos da las dos cosas. Nos da el desear hacer el bien de Dios. Energiza en nosotros, produce sobrenaturalmente en nosotros el desear. Pero no solamente dice el desear y el hacer, sino que el hacer es un hacer de Dios, es un hacer energizado por Dios. É um fazer energizado por Deus. Así es, hermano. Por eso dice energin. De otra manera podría decir poín o prasin, o podría decir cualquier otra palabra, refiriéndose a, bueno, Dios te da el querer, pero tú pones el hacer. Pero no, Dios nos dice que nos da el querer y que el hacer como resultado de ese querer poderoso, que es la connotación que tiene el desear energizado, es el hacer energizado, es Dios mismo obrando en el hacer humano. Y es así como podemos entender lo que dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y versículo 21, que le voy a pedir a mi hermano que tenga la bondad de leer para nosotros. En la Bíblia textual, Por favor, hermano. vamos. Hebreus, Capítulo 13, versículo 21. a Bíblia textual, a ordem dos livros ela é um pouco diferente. Então, ainda eu estou me acostumando com a ordem dos livros na Bíblia textual. A Bíblia textual, o Novo Testamento, ela é classificada pelas as epístolas judias cristãs e as epístolas paulinas. Então, Hebreus está quase lá no finalzinho. Capítulo 13, versículo 21. 21. 21. Então diz assim: queiras vos aperfeiçoar em todo o bem para que façais sua vontade, fazendo em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos. Amém. Notas dice, haciendo él en vosotros lo que es agradable. Y esto es el cumplimiento de lo que ocurriría en el nuevo pacto, visto desde el punto de vista de Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25, que dice: yo haré que ustedes anden en mis caminos. Yo haré que ustedes anden en mis ordenanzas. Es decir, Dios se ha propuesto mantenernos cerca de Él. Y para esto ha hecho una revolución interior, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, dice Ezequiel, pondré dentro de vosotros. Capítulo 36 de Ezequiel, versículos 25, 26 y 27, que son 3 versículos extraordinarios. No sé si mi hermano Claudio los está buscando. No, ¿verdad, hermano? No te preocupes, mira, nuestros hermanos los pueden leer luego. Y ahí se van a dar cuenta de cómo es que estaba profetizado que Dios haría que nosotros pudiésemos caminar en sus caminos en obediencia. Bueno, es aquí en Filipenses capítulo 2:13 que nos explica que este hacer en nosotros
no es que nosotros seamos un puppets o seamos muñecos de alambres, sino que Dios voluntariamente está imprimiendo un poder a nuestra voluntad para hacer lo que Dios quiere. Y esto, una vez más, es un consuelo inmenso para nosotros los creyentes, que todavía batallamos con el pecado que está dentro de nosotros. Ya tenemos los poderes del siglo venidero obrando, sin embargo, los poderes del presente siglo humano todavía están ahí. Por eso nos dice el apóstol, haced morir lo terrenal que está en vosotros. Pero el gran tenor, el, el común denominador de todo este mensaje de Pablo es la victoria de la gracia. Dios triunfa en nosotros por encima de nuestras debilidades, por encima de nuestras flaquezas. Y de esta manera Dios nos conserva hoy y para siempre cerca de Él. ¿Notan ustedes, hermanos y hermanas, todo lo que está involucrado aquí? Las riquezas ocultas de versículos y cómo es que, por ejemplo, en la Biblia textual hemos querido destacar, hemos querido hacer que sobresalga esta idea de que es Dios quien está trabajando poderosamente en nosotros. Es Dios el que nos da el querer poderoso y el hacer poderoso porque Él está junto con nosotros, hermanos, forjando la imagen de Cristo. Que para esto es, dice el apóstol en Romanos 8:29, que Dios nos eligió, dice, para que fuéramos conformados a la imagen de Cristo. Esta es la manera como el Señor lo hace. Y bueno, este vocablo, como dice el energeo, nos lo encontramos 21 veces, como dice la lámina 8, 21 veces en las páginas del Nuevo Pacto. Y decíamos que este vocablo se utiliza para Dios, para la acción sobrenatural de Dios, así como a veces para la acción del enemigo. En los versículos que nosotros hemos colocado aquí como una muestra, no vamos a poderlos leer ahora, pero ustedes lo pueden hacer en casa posteriormente. Estos son los versículos 2 de Corintios 4:12, 2 de Tesalonicenses 2:7, y otros dos más donde se puede ver cómo es que Satanás ciertamente actúa sobrenaturalmente también, pero no con el poder y la profundidad como lo hace Dios. Además, el poder que tiene Satanás es un poder que le ha sido conferido por Dios. Y sigue siendo Satanás un vasallo del Señor. Pero bueno, aquí tenemos otros versículos muy hermosos que ustedes a la hora que puedan volver a ver este lead que estamos haciendo ahora, pueden ustedes ir, pueden poner una pausa y pueden ir a todas las citas que tenemos aquí, que estoy seguro les van a gustar muchísimo, que muestran cómo este vocablo energeo está presente en estos versículos tan importantes. Aquí, en esta lámina, de una manera directa, y en la que sigue, de una manera indirecta. Versículos que hablan de este energeo de Dios. Por ejemplo, aquí en particular, en 1 de Tesalonicenses 2:13, se habla de que la palabra de Dios energiza a los creyentes. Dios, a través de su palabra, nos energiza, nos da poder sobrenatural. Por eso es tan importante estar cerca de la palabra, leerla cotidianamente, asirnos de la palabra de vida, hacerla nuestra, interiorizarla, pedirle a Dios que nos permita que esas palabras que leemos cobren vida y estén dentro de nosotros y sean la pauta de nuestros pensamientos y de nuestras palabras y de toda nuestra vida. Y bueno, hermanos, pasamos ahora a otro versículo que yo quería compartir con ustedes, que está en Judas capítulo 5.
Y aquí tenemos otras varias versiones de la Biblia que quiero contrastar con la Biblia textual. Y una vez más le pido a mi querido hermano Claudio que tenga la bondad de leer. Cuando menos, no sé, podemos leer completa la primera, y solamente leer en azul, porque se parecen muchísimo. Gracias, hermano. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Senhor, a segunda NTLH, NVT Senhor também, NVI também Senhor e a OL também Senhor. Muchas gracias. Notan ustedes esta presencia de Señor. En griego es Kyrios, y ciertamente es una referencia a Jesús, porque Jesús es el Kyrios. La palabra Kyrios griega, la palabra griega Kyrios significa Señor, y es una de las palabras que por regla general se atribuyen a Jesús, aunque no exclusivamente a Él. También se utilizan para Dios mismo. Dios es Señor y Dios. Jesús es Señor. Y en algunos versículos que encontramos en las cartas de Pablo, Él es Señor y Dios también. Pero bueno, quiero que contrastemos esto con lo que dice la lámina 9, que es como ustedes van a poder leer en su Biblia textual. Si tuvieras la bondad, mi querido hermano. E quero recordar-vos, a vós que sabeis todas as coisas, que Jesus, havendo salvado o povo da terra do Egito de uma vez para sempre, depois destruiu os que não creram. Aquí lo sorprendente, quizá ustedes ya detectaron dónde está la diferencia de la Biblia textual, ¿verdad? Con el resto de las versiones. Las otras dicen Señor, pero esta dice Jesús. Y el respaldo de documentos muy antiguos que respaldan esta lectura es muy fuerte, como podemos ver en esta otra lámina, la 14, en la parte de abajo. Y le pido a mi hermano Claudio que también nos haga favor de leer esta sección de abajo. Melhor respaldo entre manuscritos gregos e versões. A, B. Vários manuscritos. Orígenes, Cirilo, Jerônimo y Beda. Muchas gracias. Donde dice, hermanos, A y B, se refiere a dos grandes códices muy antiguos y muy importantes. El A es el alejandrino del siglo V. Y B es el Códice Vaticano del siglo IV. Documentos sumamente antiguos en los que encontramos, en lugar de la palabra Kyrios, Señor, encontramos Jesús, Jesús. Y bueno, esto le da una importancia muy, muy, muy grande, mucho peso a la decisión que tomaron aquellos eruditos críticos textuales que formaron lo que hoy conocemos como la versión crítica del Nuevo Testamento, la versión de Nestle Aland, que ya va en la 28ª edición y que incluye todos los documentos encontrados hasta la fecha, sobre todo los más antiguos, 146 papiros del siglo II, del siglo III, del siglo IV y de otras épocas. Realmente nosotros los cristianos somos muy bendecidos al poder tener un respaldo documental tan grande, tan variado, tan antiguo, de tal manera que podemos estar ciertos y seguros de que el texto griego que tenemos en nuestras manos hoy en día
podemos decir que es más del 99.6 o 99.7 de precisión, de exactitud, de certeza de que realmente nosotros tenemos las mismas palabras que nuestro Señor Jesús pronunciara, las cartas que los apóstoles escribieron, los evangelios que nos han llegado. Todos estos, tenemos una gran seguridad de que esto es así. Y quiero mostrarles en la siguiente lámina algo que seguramente va a llamar mucho su atención. Miren ustedes, en la lámina 15. Tenemos nosotros aquí una copia, una fotografía, una copia facsímil del Códice Vaticano de Judas capítulo 5. Aquí donde ven ustedes este cuadrito, color como verde, es donde comienza el versículo 5 y donde termina, donde comienza el 16 en el cuadro verde que está un poco más abajo. Y aquí tienen ustedes las palabras, miren. En primer lugar dice, hipomnice de, quiere decir, bueno, con la siguiente palabra para que tenga sentido. Hipomnice de, dice que y más, es decir, deseo recordar a vosotros, sigue diciendo, con búlome, y deseo recordar a vosotros. Luego dice, ídotas, sabiendo o que sabéis. Luego dice, apax, de una vez por todas. Dice, noten ustedes aquí, panda, que sabe todas las cosas, dice que Jesús o ti. Fíjese que esto que ustedes ven aquí, esta IC, es la abreviatura que normalmente llevan los códices para el nombre de Cristo. También hay una abreviatura para Dios, para Theos, una abreviatura para Nefma, Espíritu, en ocasiones para Espíritu Santo. Son abreviaturas que con una rayita arriba, como lo que ustedes ven aquí, significa el nombre de Jesús, en este caso. Entonces, lo que quiere decir aquí es, y deseo recordar a vosotros que sabéis todas las cosas que Jesús, luego dice aquí, al pueblo, dice Laón, X al pueblo de la tierra, Gis, dice, dice Egipto a Egipto, de la tierra de Egipto, al pueblo de la tierra de Egipto, dice sosas, es un participio del verbo soso que quiere decir salvar, habiendo salvado. Luego dice to defteron, que traducido literal dice lo segundo, que también significa después. Dice a los que no creyeron, dice aquí, destruyó. Fíjense la presencia de Jesús estando en Egipto, habiendo salvado al pueblo. Vamos a traducirlo todo literal. Dice, y deseo recordar a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, Hapax, dice, después destruyó a los que no creyeron. Hermanos, es espectacular el hecho de saber que Jesús estuvo presente en el evento del Éxodo. Y no solamente en la salida del pueblo de Egipto, sino que lo acompañó a lo largo de toda la caminata aquella de 40 años. Él estuvo presente. Este es el testimonio del Nuevo Testamento y no debe extrañarnos para nada la presencia de Jesús en este evento, ya que
La primera carta a los Corintios en el capítulo 10 y versículos 4 y 9 nos hablan de esta presencia especial de Cristo, de Jesús. Esto lo tenemos aquí en la lámina número 16, donde dice Primera de Corintios 10, del 4 al 9. Aquí tenemos este Jesús relacionado con Primera de Corintios 10, 4, 9. Y vamos nosotros a pasar a la siguiente lámina, a la 17, donde tenemos nosotros el versículo 4 y abajo el versículo 9 del capítulo 10, que le pido a mi hermano Claudio que tenga la bondad de leer uno y después el otro. E todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Nem tememos o Cristo, como alguns deles o temeram, e pereciam pelas serpentes. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? Cristo presente a lo largo de todo el trayecto aquel de 40 años. Aquí tengo unas citas que ustedes, hermanos, van a poder leer, donde se ubican los lugares exactos donde el apóstol Pablo señala, no que Cristo era la roca, pero señala el lugar histórico de la roca que se abre para dar de beber, por ejemplo, o el caso de las serpientes aquí en Números 21, versículos del 5 al 6. ¿No les parece maravilloso pensar que Jesús es omnipresente? Que el Señor ha estado presente en todos los eventos de la redención, tomando un papel fundamental. A veces pensamos que, bueno, Yahvé, Elohim es quien ha estado presente. Pero hermanos, Jesús está en Elohim y es Elohim. Y Jesús es Yahvé. Yahvé está conectado con él. Y es impresionante ver cuántos versículos de los que se dicen cosas y se menciona el nombre de Yahvé tienen una conexión con Jesús. Es decir, la unión de lo que nosotros llamamos Trinidad está perfectamente presente y muy bien respaldada. Y hermanos, la cristología que surge de esta decisión de poner a Jesús en vez de Señor es de una enorme significación. O sea, una buena traducción generalmente tiene una buena cristología. Tiene una excelente, de ahí brotan, hermanos, excelentes declaraciones teológicas. Y de aquí, hermanos, vamos nosotros a pasar finalmente a la lámina 21, donde vamos a examinar, aunque sea de manera breve, cómo es este asunto del presente continuo en el Nuevo Testamento. Y le pido a mi hermano que por favor leamos otro pasaje precioso que está en Hebreos 10:14. Porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. É que, com uma só oferta, ele tornou perfeitos para sempre aqueles que purifica do pecado. Assim como um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo purificados. Pois, com uma só oferta, tendo aperfeiçoado para sempre aos que são santificados. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados pelo pecado. Ou seja, no primeiro, são santificados, a segunda tradução, que purifica do pecado, a terceira, estão sendo purificados,
A quarta, são purificados. E a quinta e última, são purificados do pecado. Notamos que hay una serie de variaciones. Por ejemplo, dice purificados de pecado. La verdad es que no dice purificados, ni dice purificados de pecado. Y aquí podemos cometer el error de confundir términos y de volver muy ambigua la traducción. Quiero que leamos ahora, por favor, Claudio, cómo dice la Biblia textual. Porque com uma só oferenda há feito perfeitos para sempre aos que estão sendo santificados. ¿Qué te parece, hermano? Muita diferença. Muita diferença. Noten ustedes el presente continuo. No dice purificados de pecado, no dice santificados en otro sentido, más que en la sencillez de la expresión aquí. Y saben, el presente continuo es muy importante porque está hablando, hermanos, de la acción cotidiana y la acción continua de Dios en nuestra vida. Es esta acción continua la que cumple con la primera parte de este versículo que dice, "Ha feito perfeitos para siempre". ¿Cómo Dios nos hace perfectos para siempre? En esta obra santificadora cotidiana. Están siendo santificados. Y aquí la idea es más o menos como esta que tenemos aquí en la lámina 23, como ese chorro continuo de agua que corre y corre y corre. ¿Cómo dice mi querido Claudio aquí el texto? O presente contínuo é usado para eventos que estão ocorrendo dentro ou em torno de um determinado momento no tempo, ou para indicar que algo é temporário, ou para falar sobre situações que estão mudando, alterando. Ou seja, irmão, estamos sendo santificados todos os dias, não fomos, não seremos, estamos sendo continuamente. Así es. Este es el mensaje. De otra manera, hay unas traducciones que dice a los que son santificados. Me parece ser que una de estas versiones, ¿verdad, hermano? Te transmite esta idea. A los que son santificados. Pero te da la idea como que eso de son santificados como si la carga fuera de la persona, si la obligación o la responsabilidad fuera de la persona. Pero resulta que tenemos aquí una vez más un presente continuo en voz pasiva. Es decir, Dios nos está santificando. No somos nosotros los que a brazo partido luchamos contra lo malo que todavía está en nosotros, sino es Dios viniendo a nuestro auxilio y Él personalmente llevándonos de gloria en gloria. Bueno, hermanos, esto que hemos visto hoy aquí del presente continuo, también lo tenemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 29, donde dice, están errando, ignorando las escrituras. No solamente hierran en un momento determinado, sino la persona que olvida o echa a sus espaldas las escrituras va a estar errando continuamente. O podemos leer, hermano, por favor, 1 Corintios 1:18, aquí en la lámina 24. Porque a palavra da cruz certamente é necessidade para os que estão se perdendo. Porém, para os que estão sendo salvos, olha que interessante, sendo salvos, para nós é poder de Deus.
Qué importante el presente continuo, ¿verdad? Verdade. Uma força, porque o autor estava ali, irmão, vivenciando isto. Né? Então, por isso que o presente contínuo aqui é fantástico. Dá vida ao texto. Así es. Así es, hermano, da vida al texto. Y bueno, mira, este versículo que sigue lo voy a dedicar para una segunda ocasión, porque es un versículo que hay muchas cosas hermosas que explicar en él. Si te parece correcto, hermano Claudio, podemos dejar este versículo que es hermosísimo para una segunda, si es que así lo deseas, Ok, para podemos. una segunda vista donde podamos verlo. Pues muchas gracias. Então, estes versículos, nós temos aqui de live, vamos ver aqui, né, o horário que nós temos aqui, 21h16, já temos 1h15 de live. Né? Então, nós vamos deixar aqui, por uma outra oportunidade, falar de Romanos, né? Vamos falar aí de tantas outras coisas que vamos estar preparando para vocês também sobre o Novo Testamento. Né? Me ama muito aquela passagem da videira. Né? Eu quero prometer também para vocês, nós temos recebido muitos e-mails falando sobre a videira, né? Sobre a passagem da videira do versículo 2, né? Que algumas pessoas questionam, ainda perguntam. Então, eu quero deixar também esse versículo em aberto para que nós possamos falar também na próxima live. Agora, eu quero também deixar aberto para as perguntas. Né? Você quer fazer uma pergunta? Eu quero também deixar claro, se você quer o slide de hoje, comunique comigo. Né? Eu vou deixar meu telefone aqui, vou deixar o WhatsApp aqui para que vocês entrem em contato comigo. Né? Vou deixar bem claro aqui na live, estou colocando agora 98889-4349. Então, aqui está o meu número. Vou repetir, acho que eu escrevi errado. 98889-4349. Aí está lá no bate-papo da live o meu telefone. Irmão José Antônio, estão fazendo já as perguntas. Se você quiser fazer qualquer pergunta sobre a live de hoje, fique à vontade. Irmão José Antônio Septien está aqui para responder. Teve um irmão que perguntou assim, o irmão dá uma Bíblia por dia. Isso é a seguinte pergunta. Eles deixaram o entendimento à mercê do leitor, certo? ¿Entendeste a pergunta? No completamente. Sí, que los traductores de la Biblia hicieron a traducción que no fue fiel a la traducción. Entonces, está preguntando aquí si los traductores de la Biblia dejaron el entendimiento de la Biblia a merced, por función de los que leen a Biblia, no como explicando el texto. Uh-huh. Bueno, sin duda ha sido difícil la tarea para los lectores encontrar el verdadero sentido de algunos pasajes. Es por esto que un estudio comparativo a veces es muy útil. Yo creo que todos los cristianos de este mundo tenemos más de una versión de la Biblia. Y yo creo que un estudio comparativo nos ayudaría mucho. Por otra parte, no debemos tener miedo de
de atrevernos a estudiar el griego del Nuevo Testamento. Amém, amém. Um fato importante, irmão José Antônio, o irmão disse aí que o Novo Testamento está praticamente 99,9 ou 99,7% perfeitamente traduzido, mais próximo aos originais que não existem hoje. De que forma nós podemos entender que qual é a melhor forma que nós podemos entender para saber se aquela versão bíblica que ele está lendo realmente é uma versão correta? Como ele deve buscar isso? De que forma ele deve buscar? Será que o que eu estou lendo realmente é uma versão, é aquilo que diz o Novo Testamento grego? Será que aquilo que eu estou lendo é uma passagem fiel, o que está ali? Porque a Bíblia textual suprime, a Bíblia textual não coloca algumas passagens, como, por exemplo, a mulher Jesus escrevendo na areia, né? A pecadora que levaram a Jesus para apedrejar e Jesus. Então, a Bíblia textual não tem essa passagem. O final de Marcos, a Bíblia textual não existe, o final de Marcos na Bíblia textual. Mateus 17, 21 não existe. Então, de que forma uma pessoa pode acreditar? Como ela tem que buscar essa verdade, saber que o que ela está lendo realmente é aquilo que foi escrito? Bueno, es una excelente pregunta, hermano, y no tan fácil de responder. Pero mira, en primer lugar, tú decías, es que nos estamos aproximando cada vez más, en algunas versiones, realmente al sentido original. Es una maravilla que nosotros tengamos un texto griego restaurado tan completo como el que tenemos ahora, por ejemplo, en las ediciones como esta que tengo aquí, las ediciones de Nestlé, las ediciones que produce la Sociedad Bíblica Unida, la United Bible Society, que está respaldada con un trabajo extraordinario por la Sociedad Bíblica Alemana. Es verdaderamente estupendo, pero de poco puede servirnos un magnífico texto griego si no lo traducimos adecuadamente. Y realmente, hermano, no es posible tener, como decías tú, una versión 100% precisa. ¿Cuánto la quisiéramos? Pero, hermanos, resulta que el texto griego que tenemos aquí, este sí es inspirado. Las traducciones no lo son, y toda traducción siempre es perfectible. Ahora bien, por otra parte, es decir que, por ejemplo, va a haber una quinta edición de la Biblia textual con los años, sí, y una sexta, muy probablemente. Y qué bueno que la haya. Y, por ejemplo, estamos trabajando también haciendo un interlineal del texto griego del Nuevo Testamento, el cual va a ser de mucha ayuda. Tener un interlineal, es decir, donde tienen ustedes el texto griego o el texto hebreo o el texto de la Septuaginta y abajo inmediatamente una traducción perfectamente literal de cada palabra. Esto nos ayuda mucho. Hay ya en portugués y en otros idiomas interlineales que nos ayudarían mucho cuando tratamos de identificar algunas palabras. Tenemos la concordancia de Strong, que es utilísima. Estas cosas nos ayudan, pero sobre todas las cosas, hermanos, fíjense ustedes que el Espíritu de Dios prometió guiarnos, llevarnos a toda la verdad. Puede ser que la versión que estamos leyendo en este momento no sea tan exacta ni tan precisa, pero saben, el Espíritu de Dios nos lleva a hacer, por ejemplo, las conexiones. Nos damos cuenta, por ejemplo, de la red interna que es la Escritura.
Un versículo tiene un apoyo con otro. Este versículo está apoyado con el otro. Es una red preciosa en el que si no tenemos una exactitud absoluta en un pasaje, sí tenemos varios versículos relacionados que nos abren el panorama y nos llevan a al entendimiento muy cercano, muy exacto de las escrituras. Nosotros no podemos dejar de lado la verdad que el Espíritu de Dios está con nosotros, llevándonos. Esto es fundamental. No estamos solos en el estudio de nuestra Biblia, porque Sim, Dios nos habla, Dios nos energiza a través de su palabra. Entonces no es una especie como leer la Biblia, no es como entrar en un bosque donde no sabemos a dónde nos va a llevar, si tiene final o no, si nos vamos a encontrar con pasajes muy oscuros y muy tétricos. No es así. Y no caigamos en el desánimo de pensar así. Si hay alguna oración que el Espíritu de Dios, que el Padre y el Hijo no van a desestimar jamás, es aquella oración que hacemos a Dios y le decimos, Señor, guíame a tu verdad. En tu luz veremos la luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y cuando nos acercamos así, con ese corazón contrito, con ese corazón sediento de la verdad de Dios, jamás el Señor nos llevará. Nunca nos dará una piedra cuando le pedimos algo de comer. No nos dará mal por bien. Entonces los hijos de Dios podemos estar en muchos sentidos seguros y que el Señor bendito sea siga produciendo Biblias con un mayor interés en los traductores por poner en la mano de los hijos y de las hijas de Dios un texto exacto. Y gracias a Dios por Claudio, que Dios ha movido su corazón para esta traducción de la Biblia textual, ponerla en la mano de muchos hermanos. sim. Amém. Eu quero deixar claro para vocês que estão nos ouvindo aqui, e sempre essa é o que nós falamos, a Bíblia textual é uma proposta de tradução. A Bíblia textual vem para lhe trazer essa proposta, mostrar, como o irmão Septien falou aqui, aquilo que está escrito, dessa forma vai ser. Eu nunca vi, irmão Septien, um versículo bíblico onde diz assim: Deus está me energizando. Olha que coisa fantástica. Algumas pessoas podem pensar isso, isso é meio trazendo para outros lados aí, outras doutrinas que não tem nada a ver, mas está escrito. Está claro no grego. Energizar o nosso espírito. Deus, nós precisamos de energia, né? Acordamos a nossa carne, o que energiza a nossa carne é você comer algo com açúcar, com doce, você engordar, mas aquilo lhe dá energia. Mas você precisa energizar o seu espírito. Então, é fantástico. Eu não ouvi isso em lugar nenhum, nunca. Né? Eu ouvi um pastor pregando, ou alguém falando sobre uma palavra tão correta, tão fiel, e como o irmão disse, ao pronunciar o grego, você já sabe que a palavra é energizar. Olha que coisa fantástica. Então, a Bíblia textual traz essa proposta para você, a proposta de tradução, a proposta de você saber o que está escrito ali e que o Espírito de Deus lhe dê a autoridade de uma interpretação sobre o texto bíblico, né? Do que você está lendo na língua vernácula, num português, né? E um bom português. Se vocês observaram aqui, a Bíblia textual ela está num bom português, né? Então, algumas pessoas podem, eu vou precisar de ter um dicionário para traduzir para mim as palavras. Não há necessidade para isso. Não há necessidade.
Bom, irmão, já temos aí mais ou menos quase 1h30 de live. Então, eu creio que já está bom, o pessoal já... Muita gente aqui parabenizando, muita gente aqui falando sobre a live de hoje, pedindo, muita gente está aqui perguntando sobre aonde conseguir a Bíblia Textual. É fácil, você entra ali, nós já estamos com a pré-venda da Bíblia Textual, bibliatextual.com.br. Muito fácil, você entra ali, bibliatextual.com.br, e lá já está a pré-venda, tá? O valor da Bíblia é R$ 190, já com frete incluso. Você não precisa pagar mais nada. Nós conseguimos uma vitória muito grande. A Bíblia está sendo feita no Brasil. Olha que vantagem, né? Nós conseguimos, junto com a editora Geográfica, nossa parceira na impressão da Bíblia. Então, a Bíblia está sendo feita no Brasil e já nós vamos estar recebendo a Bíblia Textual para enviar para você. Agora, mais ou menos entre o dia 15 e o dia 20 de julho, né? Entre o dia 15 e o dia 20 de julho, a Bíblia Textual vai estar chegando, e que você seja o primeiro já a adquirir a Bíblia Textual, fazendo esta reserva ali no site. Eu quero mais uma vez parabenizar o pastor Esdras Bento, né, por seus... eu falei 60 anos, mas ele não está fazendo 60 anos, não. O pastor Esdras é jovem, né? Está fazendo aniversário hoje. O pastor Esdras foi um dos primeiros a participar do grupo, coordenou o grupo de tradução da Bíblia Textual. O pastor Esdras Bento, do Seminário da FAECAD, das Assembleias de Deus. Eu quero também te convidar, irmãos. Olha, faça lá a sua inscrição lá no Instagram, né? Deixa lá a sua inscrição conosco. No Facebook também temos coisas maravilhosas, coisas muito boas, né? Vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso Facebook, faça a sua inscrição, e nós vamos sortear, né? A palavra mágica hoje em dia é o sorteio. Na live passada, nós fizemos um sorteio através da pergunta, mas nós hoje vamos fazer diferente, tá? Nós vamos fazer um sorteio, e vai ser em breve, não vai ser hoje, mas vai ser em breve. Nós vamos fazer um sorteio no Instagram da BV, tá? Vamos fazer um sorteio no Instagram da BV, e você pode ganhar a Bíblia. Muito fácil, muito fácil. É mais uma participação. Então, vá lá no Instagram da BV para você, tá bom? Ganhar uma Bíblia Textual, fazer um sorteio aí e participar do sorteio. A descrição da live de hoje está no nosso link, tá? Lá da BV, né? No nosso link lá no YouTube, né? Nós temos documentários da BTX, é muito importante. Nós temos documentários sobre Gênesis 1:14, sobre a live passada, também temos lá algumas coisas na BTX. Temos o site da Bíblia Textual também, tanto em português como em espanhol. Você também pode acessar o site da Bíblia Textual, tanto em português como em espanhol. E a base textual da Bíblia Textual, né? Nós falamos aqui desde a primeira essa é a terceira, desde a primeira live, nós falamos sobre as bases textuais da Bíblia Textual. Bom, eu acho que eu já falei tudo. Eu estou aqui com a minha colinha, né? E, irmão José Antônio, muitíssimas graças. Que horas são aí em Querétaro? Son las 7:30. 7h30. Aqui são 9h30, 9h34, exatamente 9h34. Deus te abençoe, irmão José Antônio. Você está convidado para vir ao Brasil. Nós vamos fazer um tour também da Bíblia Textual. Nós vamos estar indo nas principais capitais, nos seminários, nas igrejas, para nós falarmos um pouco da Bíblia Textual. O irmão José Antônio, já conversamos isso com ele, com a irmã Liana Fuchan também, que vai estar presente nesse tour. Nós vamos estar falando sobre a Bíblia Textual, falando sobre
essa maravilhosa descoberta dos rolos de Qumran, das traduções, dos achados arqueológicos, e nós vamos estar falando, como falamos hoje, um pouco mais daquilo que está escrito e daquilo como se deve realmente traduzir e entender, não só traduzir, mas traduzir e entender a palavra correta conforme está escrito. Irmão José Antônio, muitíssimas gracias. Dios lo bendiga. Usted está en mi corazón. Aquí también estás tú, hermano. Y cada uno de los miembros de tu audiencia, los que están escuchando. Un fuerte, fuertísimo abrazo para todos. Amém, amém. Gente, Deus te abençoe. Muito obrigado. Tchau, fiquem na paz. Dios te bendiga. Hermano, muchas gracias.